El eco metálico de los cerrojos retumbaba en los pasillos húmedos del penal de San Luis Potosí. Cada golpe seco en las rejas recordaba a los internos que la libertad estaba demasiado lejos, casi tan lejana como la esperanza. Ahí, entre paredes manchadas por el tiempo y el olor rancio de sudor y hierro oxidado, un nombre comenzaba a correr en murmullos entre custodios y prisioneros: Martín Aguilar. No era cualquiera, no por su fuerza ni por su fama, sino porque había recibido la sentencia definitiva. La noticia de su ejecución llegó como una sombra que cubrió el patio entero, un recordatorio brutal de que nadie escapaba del destino marcado por la justicia. Sin embargo, lo que sorprendió a todos no fue la condena en sí, sino la petición que hizo. Cuando el director del penal le preguntó cuál sería su último deseo, Martín no pidió manjares, ni licor, ni un encuentro con una mujer, como tantos antes que él. Su respuesta dejó a todos en silencio. «Quiero ver a Jesús». Esa frase se expandió como pólvora. Algunos pensaron que hablaba del Cristo que colgaba en la capilla del penal, otros imaginaron un acto religioso. Pero los que lo conocían sabían que no se refería a una figura celestial, sino a un hombre de carne y hueso, un nombre que lo ataba a su pasado, a una historia que nadie allí conocía por completo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir esta historia hasta el final. Créeme, lo que descubrirás cambiará la forma en la que entiendes el poder de una última voluntad. Martín Aguilar tenía 38 años y había nacido en Guanajuato, en un barrio de calles empinadas y fachadas desgastadas por el sol. Su vida, marcada desde temprano por la ausencia de su padre y la dureza de la pobreza, lo había obligado a aprender a luchar con los dientes apretados. Su madre, doña Carmen, lo crió sola entre rezos, trabajo en casas ajenas y la esperanza de que algún día su hijo escapara del destino que se tragaba a tantos jóvenes de la colonia. De niño había mostrado una determinación inusual. Vendía chicles en las esquinas, cargaba bolsas en los mercados, aprendió a leer rápido porque entendía que el conocimiento le daría una salida. Pero en esas mismas calles conoció a Jesús Ramírez, un vecino mayor que él, casi como un hermano mayor que lo orientaba. Jesús le enseñó a reparar bicicletas, lo alejaba de las malas juntas y le repetía una y otra vez: «No importa lo que pase, Martín, nunca olvides quién eres ni lo que tu madre espera de ti». Ese recuerdo, perdido durante años en la vorágine de malas decisiones, ahora regresaba con fuerza mientras se sentaba en el catre duro de su celda. La lámpara parpadeaba sobre su cabeza y el frío de la madrugada se filtraba por las rendijas, calándole hasta los huesos. En su mente la voz de Jesús era lo único que rompía el silencio. Los custodios, sin embargo, lo observaban con desconfianza. Estaban acostumbrados a los últimos deseos, pero nunca a algo tan extraño. El rumor se esparció. ¿Quién era ese Jesús? ¿Un sacerdote? ¿Un amigo? ¿Un cómplice de su pasado? Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que Martín no quería morir sin antes mirarlo a los ojos. En los pasillos, algunos reclusos comentaban entre dientes: «Dicen que pidió ver a Jesús. ¿A poco se va a confesar?» «No, compadre, creo que habla de alguien más». El misterio comenzó a crecer. El penal, normalmente ruidoso y lleno de gritos, se volvió distinto. Había una expectativa extraña, como si todos esperaran que algo más grande que la rutina del encierro estuviera por ocurrir. Martín, encerrado en su celda, repasaba los recuerdos como si fueran las cuentas de un rosario. Su infancia, su juventud, su madre rezando frente a una vela encendida, y siempre detrás de todo la figura de Jesús Ramírez, el amigo que le mostró un camino que nunca debió abandonar. Mientras los días se acortaban y el calendario lo empujaba hacia su destino final, una pregunta comenzaba a inquietar a todos: ¿qué pasaría cuando ese encuentro ocurriera? La respuesta, nadie lo sabía aún. Pero lo cierto es que ese último deseo estaba por abrir una historia que transformaría no solo la vida de Martín, sino la de todos los que presenciaran el desenlace. En las calles polvorientas de Guanajuato,
Entre casitas coloridas que parecían apiladas unas sobre otras en los cerros, nació Martín Aguilar. Era 1984, y su llegada al mundo fue recibida con lágrimas de alegría y miedo por su madre, doña Carmen, una mujer fuerte de manos agrietadas por el trabajo doméstico. Desde el primer día, supo que estaría sola para criarlo, pues el padre de Martín desapareció poco después, dejando apenas promesas rotas y un apellido vacío. La infancia de Martín estuvo marcada por la dureza, pero también por una inocencia que se aferraba a los pequeños momentos de felicidad. En su barrio, los niños corrían tras balones de trapo, jugaban a las escondidas entre callejones y se mojaban en las lluvias repentinas que caían en verano. Él era uno más entre ellos, con pantalones gastados y zapatos que duraban hasta que ya no podían remendarse. Doña Carmen no tenía mucho para ofrecerle, pero le entregaba lo esencial: cariño, disciplina y fe. Todas las noches, antes de dormir, lo hacía persignarse frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe pegada en la pared. «Hijo, nunca olvides agradecer por lo que tienes, aunque sea poco», le repetía con voz serena mientras apagaba la vela que alumbraba el cuarto. El hogar que compartían era humilde: 2 cuartos, techo de lámina en algunas partes y paredes que dejaban filtrar el frío. Sin embargo, para Martín era suficiente, porque la voz de su madre llenaba cada rincón con canciones tradicionales que cantaba mientras lavaba ropa ajena para ganar unos pesos. Desde pequeño comprendió que debía ayudar. Con apenas 8 años ya cargaba bolsas en el mercado Hidalgo, corriendo de un lado a otro para recibir monedas que guardaba celosamente. Aún así conservaba la sonrisa, pues en el barrio encontraba también compañía y guía en un vecino especial: Jesús Ramírez. Jesús era mayor que Martín por casi 10 años, vivía en la misma cuadra con su abuela y siempre tenía tiempo para los muchachos del barrio. Era paciente, responsable y, sobre todo, alguien que nunca se dejaba arrastrar por las malas tentaciones. Desde que Martín lo conoció, lo vio como un hermano mayor, alguien en quien confiar. «Ven, chamaco, te voy a enseñar a arreglar esta bicicleta», le dijo una tarde, mientras el sol doraba los cerros de Guanajuato. Martín, curioso, lo siguió. Con manos torpes trató de imitar los movimientos de Jesús, que ajustaba cadenas y engrasaba piezas. «Si aprendes a trabajar con tus manos, nunca te va a faltar un plato de comida», añadió Jesús mirándolo con seriedad. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente del niño. Jesús no solo lo enseñaba a reparar objetos, también lo aconsejaba cuando veía que se juntaba con chicos problemáticos. «Martín, acuérdate de tu madre. Ella está partiéndose el alma por ti. No la hagas llorar por tus errores». El respeto y la admiración que sentía por él crecieron con los años. Cuando doña Carmen no podía acompañar a su hijo al mercado, confiaba en que Jesús lo cuidara. Entre ambos nació un lazo fuerte, una amistad que parecía inquebrantable, hecha de consejos, carcajadas y tardes interminables en las calles del barrio. A pesar de la pobreza, Martín guardaba sueños grandes. Imaginaba poder estudiar, tener un taller propio, sacar a su madre de la rutina agotadora de lavar ropa ajena. Pero la realidad era dura. Los libros costaban, los útiles también, y el dinero no alcanzaba. Su vida parecía estar marcada por la necesidad constante de sobrevivir día tras día. Aún así, en esos años de niñez, Martín conservaba una chispa especial. Era trabajador, obediente y soñador. Nadie hubiera imaginado entonces que las circunstancias lo llevarían por caminos oscuros. Esa etapa de inocencia, forjada entre rezos de su madre y consejos de Jesús, parecía blindarlo contra las sombras del barrio. Pero las calles de Guanajuato guardaban secretos, tentaciones y riesgos que se volverían imposibles de ignorar. Y Martín, tarde o temprano, tendría que decidir entre los valores heredados de doña Carmen y Jesús, o la seducción de un destino distinto, lleno de atajos peligrosos. La adolescencia llegó para Martín como un vendaval. Las calles empedradas de Guanajuato, que en su niñez habían sido terreno de juegos y risas,
ahora se convertían en escenarios de tensiones y tentaciones. Los amigos de infancia se dividieron en dos bandos. Algunos buscaban trabajo honesto en talleres y comercios, mientras otros se dejaban arrastrar por la vida rápida de las pandillas. Martín, con apenas 15 años, sentía la presión de elegir a cuál mundo pertenecer. Su madre insistía en que siguiera estudiando, aunque apenas alcanzaban para los útiles más básicos. En cambio, los muchachos de la colonia lo provocaban constantemente con frases como «¿De qué te sirve la escuela, Aguilar? Mejor vente con nosotros, aquí sí hay dinero fácil». El dilema lo perseguía día tras día. Por un lado, recordaba las enseñanzas de su madre y de Jesús Ramírez, que siempre le decía que un hombre valía más por su palabra que por los billetes en la bolsa. Por otro, veía la realidad: sus zapatos desgastados, la nevera medio vacía y la mirada cansada de doña Carmen al regresar de lavar ropa ajena. Jesús, que entonces rondaba los 25 años, notó el cambio en el joven. Una tarde, mientras lo ayudaba a reparar una moto vieja, le habló con seriedad. «Mira, Martín, en la vida siempre habrá atajos, y esos atajos casi nunca llevan a buen puerto. Tú tienes cabeza, chamaco, no la desperdicies». Martín bajó la mirada, incómodo. «Pero a veces siento que no alcanza, Jesús. Que haga lo que haga, siempre vamos a seguir igual». Jesús suspiró y lo miró directo a los ojos. «Te entiendo, pero la desesperación es el peor consejero. No te dejes engañar por la prisa del dinero». A pesar de esos consejos, la curiosidad lo empujaba hacia las esquinas, donde se reunían los jóvenes de mirada desafiante y risas burlonas. Le atraía la camaradería que mostraban entre ellos, como si fueran una familia distinta a la suya. Una noche, aceptó acompañarlos a una pelea callejera en un lote baldío. El ambiente estaba cargado de tensión. Faroles viejos iluminaban apenas los rostros excitados de los muchachos. Martín no era el que peleaba, pero sintió el vértigo de la violencia a su alrededor. Los gritos, los empujones, la sangre en los labios de un chico que terminó en el suelo lo hicieron retroceder con un nudo en la garganta. Sin embargo, al regresar a casa, llevaba consigo algo más peligroso: la sensación de pertenecer. Doña Carmen, que lo esperaba despierta, lo miró con preocupación. «¿Dónde estabas, hijo?» «Con unos amigos, nada más», respondió evasivo. Ella no insistió, pero en su rostro se reflejaba la angustia de una madre que intuía el riesgo. Esa noche, Martín apenas pudo dormir. Entre sueños escuchaba la voz de Jesús y el susurro de sus nuevos compañeros llamándolo de nuevo. Los días siguientes, la lucha interna se intensificó. Por un lado, ayudaba en el taller mecánico donde Jesús trabajaba, aprendiendo oficios y sintiendo el orgullo de ganarse unos pesos con sus manos. Por otro, cada tarde lo tentaban con planes arriesgados: carreras de motos clandestinas, pequeñas rencillas con otros barrios, apuestas ilegales. Un sábado, finalmente, la tensión estalló. Martín se vio envuelto en una pelea. Alguien de una colonia rival lo provocó y él, incapaz de contener su ira acumulada, respondió con los puños. El enfrentamiento atrajo la atención de la policía. Martín terminó en la comandancia, con el rostro sudado y las manos temblorosas. Cuando Jesús llegó a buscarlo, lo encontró sentado en un banco de concreto, cabizbajo. «¿Ya ves lo que pasa por andar de gallito?», le dijo con tono severo, pero sin abandonar la compasión en su mirada. «No quería, solo me provocaron», respondió Martín con la voz quebrada. «No se trata de lo que quieras o no, Martín, se trata de quién quieres ser». Ese episodio lo marcó profundamente. No hubo cargos graves, pero quedó registrado en la memoria del barrio y, sobre todo, en la suya. Era la primera vez que sentía de cerca la fuerza de la ley y la fragilidad de sus decisiones. Aunque prometió a su madre y a Jesús que no volvería a meterse en problemas, en su interior la batalla seguía viva. El muchacho trabajador y soñador convivía con el joven que buscaba un camino fácil, y cada día parecía más difícil sostener el equilibrio entre ambos mundos. Y lo que estaba por venir pondría a prueba esa frágil promesa.
El tiempo pasó y Martín dejó atrás los días de secundaria sin haber terminado los estudios. Su madre seguía luchando para sostener el hogar y él, con 17 años, buscaba un rumbo que lo sacara de la sombra de la pobreza. Encontró trabajo en un taller de mecánica en León, un lugar pequeño, lleno de grasa, motores desarmados y el constante martilleo del metal. Ahí descubrió que tenía talento, que podía desarmar y armar una máquina con paciencia y destreza. El sudor que caía de su frente al final de cada jornada le daba una sensación de dignidad. Sin embargo, el pago era poco. Apenas alcanzaba para ayudar en la casa y comprarse ropa usada en los tianguis. En las noches, mientras escuchaba a su madre toser por el cansancio, la desesperación volvía a visitarlo. «Mamá, algún día vas a descansar, te lo prometo», le dijo una vez, mientras ella preparaba café aguado en una olla vieja. Doña Carmen sonrió con ternura, aunque sus ojos cansados revelaban preocupación. «Con que seas un hombre derecho, hijo, ya me daré por satisfecha». Esa promesa retumbaba en su mente, pero la vida se encargaba de ponerlo a prueba. En el taller conoció a compañeros que hablaban de negocios fáciles. Entre cambios de aceite y reparaciones, surgían conversaciones que encendían su curiosidad. «Mira, Martín, si algún día quieres ganar de verdad, hay gente que paga bien por mover cosas», le dijo un joven llamado Rafa, mientras limpiaba sus manos con un trapo lleno de grasa. «¿Qué cosas?», preguntó él con cautela. «Nada que te deba preocupar. Tú nomás entregas y el dinero llega». Martín no respondió, pero esas palabras se le quedaron clavadas. Al principio se aferró al consejo de Jesús Ramírez, que seguía visitándolo de vez en cuando. Jesús, ahora trabajando en la construcción, insistía en que el trabajo honesto siempre rendía frutos. «Aunque tardes más, el camino limpio te da paz», le decía. Martín asentía, pero en su interior empezaba a crecer la impaciencia. El punto de quiebre llegó cuando la salud de doña Carmen empeoró. Una tos persistente la dejó en cama varios días, incapaz de trabajar. Los gastos en medicinas rebasaban lo que él podía cubrir con su salario. Una noche, mientras miraba las pastillas sobre la mesa, el eco de las palabras de Rafa resonó en su cabeza. El siguiente día, después de salir del taller, buscó a Rafa. «Dices que hay forma de ganar dinero rápido, dime cómo», le dijo con la voz cargada de urgencia. Rafa sonrió con complicidad. «Sabía que tarde o temprano ibas a entender». Así fue como comenzó. Al principio eran encargos pequeños, entregar paquetes, mover cajas discretas de un lugar a otro. Martín no hacía preguntas. Solo veía los billetes multiplicarse en sus manos y pensaba en su madre, que al fin podía comprar medicamentos sin preocuparse. Pero cada entrega lo arrastraba más hacia un mundo del que era difícil salir. Empezó a frecuentar personas con carros lujosos y relojes brillantes, hombres que lo trataban como pieza útil de un engranaje mayor. Aunque no se involucraba directamente en actos violentos, sabía que lo que hacía no era legal, y aún así, la tentación era demasiado fuerte. Jesús notó el cambio en él. Una tarde lo encontró en la esquina del barrio, con ropa nueva y mirada esquiva. «Martín, dime la verdad, ¿de dónde está saliendo ese dinero?» «Del taller, ¿de dónde más?», respondió evasivo. Jesús negó con la cabeza. «No me mientas. Yo te conozco, y más te vale recordar lo que le prometiste a tu madre». La conversación lo incomodó, pero no lo detuvo. Sentía que, al fin, tenía control sobre su vida, que podía darle a doña Carmen la tranquilidad que siempre mereció. Sin embargo, cada billete que guardaba en el bolsillo traía consigo una sombra que lo perseguía. En silencio, Martín se repetía que solo sería por un tiempo, hasta estabilizarse. No imaginaba que ese camino que parecía una solución temporal lo llevaría directo a un destino irreversible. El dinero rápido había dado a Martín un respiro temporal, pero también lo había amarrado a personas que no perdonaban errores. A sus 22 años, ya no era solo un joven del barrio, sino alguien conocido entre quienes movían mercancías de dudosa procedencia.
Aunque evitaba involucrarse en asuntos violentos, sabía que cada paso lo acercaba más a un precipicio. Una tarde, recibió la propuesta que cambiaría todo. Rafa, su antiguo compañero del taller, lo buscó con tono urgente. «Mira, Martín, esta es la buena. Nada complicado, solo entrar, recoger y salir. Fácil, y nos llevamos una buena lana». Martín dudó. No era la primera vez que escuchaba esa promesa, pero la insistencia de Rafa lo convenció. Necesitaba dinero extra para cubrir nuevas consultas médicas de su madre. «Está bien», respondió con un suspiro, «pero esta será la última». El plan era sencillo en apariencia: robar mercancía de una bodega en San Luis Potosí, un encargo rápido, según ellos, sin riesgo mayor. El grupo estaba conformado por 3 hombres, y Martín fue incluido como conductor. Su papel era esperar afuera con el motor encendido, listo para escapar en cuanto los otros cargaran el botín. La noche pactada estaba cubierta por un cielo sin luna. Las calles de la zona industrial parecían desiertas, iluminadas apenas por faroles que chisporroteaban. El corazón de Martín latía con fuerza mientras sostenía el volante con manos sudorosas. Intentaba convencerse de que solo estaba ahí para manejar, nada más. De pronto los gritos rompieron el silencio. Desde dentro de la bodega se escucharon ruidos de golpes y vidrios rotos. Martín comenzó a temblar. Los minutos se hicieron eternos hasta que vio a sus compañeros salir apresurados con cajas en los brazos. Subieron al vehículo jadeando. «Arranca ya», ordenó Rafa. El coche se lanzó por la avenida a toda velocidad, pero el destino ya estaba escrito. A unas cuadras, sirenas comenzaron a sonar detrás de ellos. El sonido de las patrullas se acercaba como un rugido implacable. «No pares», gritó uno de los hombres. Martín, con los ojos fijos en el retrovisor, sabía que estaban perdidos. Intentó esquivar calles, pero la persecución se cerraba en cada esquina. Finalmente, en un cruce, varias patrullas bloquearon el paso. El estruendo de los frenos y las luces rojas iluminando el asfalto marcaron el final de su huida. Los policías los rodearon con armas en mano. «Bájense del vehículo, manos arriba». Martín obedeció, con el rostro empapado de sudor. El miedo lo paralizaba. En cuestión de segundos sintió las esposas apretarse en sus muñecas. El frío del metal lo despertó de la ilusión de control que había tenido hasta entonces. En la comandancia, los interrogatorios fueron duros. Sus supuestos amigos, en un intento de salvarse, señalaron a Martín como principal responsable. Lo acusaron de planear la fuga y de tener vínculos con grupos criminales más grandes. Él trató de defenderse, pero las pruebas eran contundentes. Lo habían encontrado al volante con las cajas robadas en la cajuela. La traición lo golpeó más que las acusaciones. Rafa, aquel que lo había llevado a ese mundo, apenas lo miró a los ojos. «Perdón, hermano, tenía que hacerlo», susurró antes de ser llevado por otro pasillo. La noticia llegó pronto al barrio. Doña Carmen lloró al enterarse, incapaz de comprender cómo su hijo, el mismo que rezaba con ella cada noche, estaba ahora acusado de robo agravado. Jesús, al enterarse, buscó la manera de visitarlo, pero en los primeros días fue imposible. Martín, encerrado en una celda fría de San Luis Potosí, solo podía pensar en la mirada decepcionada de su madre. Ahí, en ese silencio lleno de ecos de cadenas y pasos de guardias, comprendió que había cruzado una línea sin retorno. No era solo un error pasajero, era la decisión que sellaría su destino. Y lo peor estaba aún por comenzar. El traslado al penal de San Luis Potosí fue un viaje interminable para Martín. El camión blindado avanzaba lento, con las ventanas enrejadas, dejando entrar apenas ráfagas de aire caliente que olían a polvo y gasolina. Con las manos esposadas y la mirada clavada en el suelo, escuchaba los murmullos nerviosos de otros internos que compartían su destino. Al llegar lo recibió un portón de hierro oxidado que se abrió con un chirrido grave. El interior era un mundo aparte: pasillos estrechos, rejas pintadas de un gris descascarado y un murmullo constante de voces que parecían venir de todas partes. El olor a humedad, sudor y cloro lo golpeó de inmediato.
mezclado con la sensación de que cada pared observaba y juzgaba. Los guardias lo guiaron hasta su celda. Era un espacio reducido, con un catre metálico cubierto por una colchoneta fina y manchada, una cubeta en una esquina y paredes donde se leían frases talladas con navajas improvisadas. En la celda de al lado, un hombre tatuado lo miraba en silencio, como evaluando si era presa fácil o alguien con quien no valía la pena meterse. La primera noche fue la más dura. Los gritos lejanos, los pasos pesados de los custodios y el eco de las rejas golpeando, lo mantuvieron despierto. Recordaba a su madre rezando por él y la voz de Jesús Ramírez aconsejándole no perder su camino. Si tan solo hubiera escuchado, pensaba una y otra vez mientras el frío del suelo lo atravesaba. Al día siguiente lo sacaron al patio. El sol caía fuerte sobre el cemento caliente, y decenas de reclusos se movían en grupos bien definidos. Martín comprendió rápido que en ese lugar no había espacio para la neutralidad. Tenías que alinearte con alguien o ser devorado por todos. Vio intercambios de cigarros, apuestas clandestinas y miradas cargadas de amenaza. Un interno se le acercó, un hombre moreno, de voz grave. «¿Nuevo, verdad?», preguntó mientras lo observaba de arriba abajo. «Sí», respondió Martín con cautela. «Aquí las reglas son simples: respeto y silencio. No te metas donde no te llaman y quizá sobrevivas». La advertencia lo dejó helado. No era necesario un tono agresivo para comprender que estaba entrando en un terreno donde cualquier error podía costar caro. En los días siguientes, Martín aprendió a moverse con prudencia. Caminaba con la cabeza baja, comía rápido y evitaba discutir. Sin embargo, su aspecto tranquilo no lo libraba de la tensión. Una tarde, mientras hacía fila en el comedor, dos internos lo empujaron deliberadamente. «¿Y tú qué? ¿Crees que aquí vas a andar como en tu casa?», le dijo uno, con una sonrisa torcida. Martín respiró hondo y contestó: «No busco problemas». El otro soltó una carcajada. «Pues aquí los problemas te encuentran solos». Aunque no llegó a mayores, aquel momento le dejó claro que estaba en la mira. Esa noche, recostado en el catre, sintió la necesidad de rezar. No lo hacía desde que era adolescente, pero en ese instante buscó consuelo en la fe que su madre le había inculcado. Susurró un Padre Nuestro con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra lo protegía del miedo que lo rodeaba. La rutina del penal era implacable. A las 6 de la mañana, el sonido metálico de las rejas anunciaba el inicio del día, el conteo, las filas interminables, la comida insípida, los trabajos forzados de limpieza. Poco a poco, el encierro empezaba a moldear su espíritu, arrancándole la esperanza de volver a ser el mismo. Sin embargo, en medio de ese ambiente hostil, algo dentro de Martín permanecía intacto. La voz de Jesús Ramírez seguía resonando en su memoria como un faro. Cada vez que sentía que iba a derrumbarse, recordaba aquella frase que lo acompañaba desde niño: «No olvides quién eres». El desafío era enorme: sobrevivir sin perder su humanidad, y aunque los días apenas comenzaban, Martín comprendía que la prisión no solo lo castigaría con barrotes, sino con pruebas constantes que lo obligarían a definir en qué clase de hombre se convertiría. Los días en prisión se transformaron en semanas y las semanas en meses. Para Martín, el tiempo no corría. Se arrastraba como una sombra pesada que lo envolvía sin dejarle respirar. La rutina de barrotes, conteos y silencios lo había convertido en un hombre distinto, alguien que observaba todo con cautela, pero que en la intimidad de su celda no podía escapar de sí mismo. La soledad era su mayor castigo. Aunque compartía espacios con decenas de internos, se sentía completamente aislado. Nadie lo visitaba. Su madre, enferma y sin recursos, no podía viajar hasta San Luis Potosí. Los pocos conocidos que tenía en el barrio lo habían olvidado. A veces se quedaba mirando la puerta del área de visitas, como si en cualquier momento fuera a aparecer una figura familiar. Pero esa ilusión se desvanecía cada tarde, dejándolo con un vacío insoportable. En esas noches interminables,
Los recuerdos lo perseguían. Veía a doña Carmen doblando ropa con manos cansadas, escuchaba su voz rezando en la penumbra y, sobre todo, sentía el peso de la promesa que le había hecho, no desviarse del buen camino. «Perdóname, mamá», murmuraba en voz baja con los ojos humedecidos. «Yo fallé». El sentimiento de culpa se volvió una presencia constante. Lo acompañaba cuando comía, cuando trabajaba, cuando se acostaba en el catre frío. A veces se sorprendía hablándole al techo, como si en ese espacio vacío pudiera encontrar respuestas. ¿En qué momento dejé de ser el hijo que ella quería?, se preguntaba con desesperación. El recuerdo de Jesús Ramírez también era un eco que no lo dejaba en paz. Su amigo, el que tantas veces lo advirtió, el que lo alentó a resistir las tentaciones, había tenido razón. Los atajos casi nunca llevan a buen puerto, le había dicho. Ahora entendía el peso de esas palabras, pero era demasiado tarde. Un día, mientras limpiaba el pasillo asignado, un custodio lo observó con cierta compasión. «¿Sabes qué es lo peor de aquí, Aguilar?», dijo con voz seca. «No son las rejas ni el encierro, es que todos los días tienes que mirarte al espejo de tu conciencia». Martín bajó la mirada y respondió apenas con un murmullo. «Eso ya lo estoy viviendo». La falta de visitas lo debilitaba más que cualquier amenaza de los otros internos. Escuchaba cómo compañeros recibían cartas, comida o abrazos de sus familias en el área de visitas. Él, en cambio, regresaba a su celda con las manos vacías y el corazón encogido. Llegó a sentir envidia, aunque luego la transformaba en tristeza. Una tarde, al ver a un interno recibir a su hijo pequeño, Martín no pudo evitar imaginar cómo hubiera sido su vida si hubiera tomado otro camino. Pensó en la posibilidad de haber formado una familia, en darle a su madre una vejez tranquila, en haber seguido el consejo de Jesús y abrir un taller propio. Ese ejercicio de imaginar lo que pudo ser lo desgarraba por dentro. El peso de la culpa comenzó a reflejarse en su cuerpo. Comía poco, su rostro se volvió más delgado y sus ojeras más marcadas. Algunos internos notaron el cambio, pero nadie se interesó en ayudarlo. En la cárcel la debilidad era un riesgo, y mostrarla solo atraía problemas. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo en él comenzó a transformarse. La culpa, aunque insoportable, también lo llevaba a reflexionar. Empezó a escribir pequeños pensamientos en pedazos de papel que encontraba. «Si salgo algún día no volveré a caer», anotaba con mano temblorosa. Aunque no sabía si esa oportunidad llegaría, necesitaba creer en algo. Pero la realidad era que el tiempo seguía avanzando sin compasión. Cada noche, al cerrar los ojos, la pregunta regresaba: ¿qué sentido tenía seguir respirando si había destruido la confianza de su madre y enterrado sus propios sueños? La soledad lo consumía, y la culpa lo aplastaba. Y lo que aún no sabía era que esa oscuridad estaba a punto de volverse más densa, porque pronto llegaría la noticia que terminaría por quebrar lo poco que quedaba en pie dentro de él. El amanecer en el penal de San Luis Potosí trajo consigo un aire distinto, más pesado que de costumbre. Martín lo sintió desde que escuchó los cerrojos abrirse para el conteo matutino. No era solo su imaginación. Los guardias caminaban con un silencio inusual, como si cargaran un mensaje que no querían pronunciar. Después del desayuno insípido, un custodio se detuvo frente a su celda. «Aguilar, acompáñenos». El tono era frío, sin matices. Martín obedeció, con un presentimiento helado recorriéndole la espalda. Fue conducido a una oficina pequeña, donde el director del penal lo esperaba con un expediente grueso sobre el escritorio. El hombre, de rostro rígido, abrió las carpetas sin mirarlo de inmediato. Luego, con voz grave, soltó las palabras que perforaron su alma. «El tribunal ha confirmado la sentencia definitiva. Su ejecución ha sido fijada para dentro de pocas semanas». El mundo se le vino abajo. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que la silla en la que estaba sentado desaparecía bajo él. Intentó hablar, pero su voz apenas salió como un murmullo. ¿Qué quiere decir?» El director lo miró con frialdad.
Quiere decir que ya no hay más apelaciones. Se acabó. Martín bajó la cabeza, tratando de contener el temblor de sus manos. El ruido de un reloj en la pared marcaba cada segundo como un golpe seco en su conciencia. Había temido este momento, pero escucharlo de manera oficial lo quebraba de una forma que nunca imaginó. De regreso a su celda, los pasos se le hicieron eternos. El eco en los pasillos sonaba como una sentencia repetida una y otra vez. Ejecución, ejecución, ejecución. Se dejó caer sobre el catre, con la mirada fija en el techo descascarado. El miedo lo envolvía como una cuerda apretada en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar sin reservas. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, mezclándose con la amargura de la soledad. No era solo miedo a morir, era el dolor de saber que su vida terminaba marcada por errores, sin haberle devuelto nada a su madre, sin haber honrado la fe que alguna vez lo sostuvo. Al enterarse los demás internos, el ambiente cambió. Algunos lo miraban con respeto, otros con indiferencia, pero el silencio que acompañaba su paso era evidente. En un lugar donde todos estaban acostumbrados a la incertidumbre, tener un final marcado lo convertía en alguien distinto, en un hombre condenado a la cuenta regresiva. Una tarde, en el patio, un compañero se le acercó. Era un preso mayor, de barba gris y mirada cansada. «No es fácil, muchacho», le dijo sin rodeos. «Pero si algo aprendí aquí es que lo único que uno puede elegir es cómo enfrentar el final». Martín lo escuchó sin responder, aunque esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, en su celda, se arrodilló junto al catre. Con manos temblorosas, comenzó a rezar. Las oraciones que su madre le enseñó volvieron a su memoria como un refugio. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurraba con la voz quebrada. Por primera vez en años, no lo hacía por costumbre, sino con una necesidad real. Rogaba por perdón, por fortaleza y por un poco de paz en medio de la tormenta. El miedo no desapareció, pero una calma extraña comenzó a asomarse entre lágrimas y súplicas. Tal vez era la aceptación de que ya no podía cambiar el veredicto, pero sí la manera en que viviría sus últimos días. Aún así, cada amanecer lo encontraba con la misma sensación de vacío. Cada rayo de sol que entraba por la rendija de su celda le recordaba que era un día menos en el calendario. Y la pregunta lo atormentaba sin cesar. ¿Cómo llenar ese tiempo que le quedaba, cuando la sombra de la muerte ya estaba sobre él? Esa incertidumbre lo desgastaba, pero también lo empujaba hacia algo que aún no terminaba de comprender, porque en el fondo sabía que debía tomar una decisión antes de enfrentar su final. El anuncio de la ejecución había caído como un martillazo sobre la vida de Martín. Los días se volvieron más densos, cada minuto más largo que el anterior. Sin embargo, en medio de esa cuenta regresiva, llegó el momento en que el director del penal lo llamó de nuevo a la oficina. Sobre el escritorio había un documento con letra impresa y espacio en blanco al final. «Aguilar», dijo el director acomodando sus lentes, «la ley le concede un derecho. Antes de la ejecución puede solicitar un último deseo. Dentro de lo posible se le otorgará». Martín lo escuchó en silencio. Otros en su lugar habrían pedido manjares, alcohol, mujeres o incluso una última canción. Él, en cambio, no pensaba en nada de eso. Había pasado noches enteras dándole vueltas a la cabeza, buscando qué sentido darle a esos días que le quedaban. Con la voz firme, respondió: «Quiero ver a Jesús». El director levantó la mirada sorprendido. «¿Jesús? ¿Se refiere al capellán del penal? ¿Alguna ceremonia religiosa?» Martín negó con la cabeza. «No, quiero ver a Jesús Ramírez. Fue mi amigo de la infancia, casi un hermano. Necesito hablar con él antes de morir». El silencio se extendió por la sala. El director lo observó con atención, como si intentara descifrar si se trataba de una broma o de un engaño. Finalmente, tomó nota en el documento. «Lo consideraremos. Pero no es algo común, Aguilar». Al regresar al pabellón, los rumores no tardaron en esparcirse. Los internos eran expertos en enterarse de todo.
Dicen que pidió ver a Jesús, comentó uno con burla. ¿A poco se va a confesar? No, hombre, creo que habla de alguien más. Las especulaciones crecieron. Algunos pensaban que se trataba de un sacerdote, otros que era un cómplice que nunca había sido atrapado. La petición se volvió un misterio que despertó curiosidad en todos. Esa noche, Martín permaneció en su celda, repasando recuerdos. Veía a Jesús Ramírez en su memoria, aquel joven paciente que le enseñaba a reparar bicicletas, el que lo rescataba de las malas compañías y lo hacía reflexionar con palabras simples pero profundas. Hacía años que no lo veía, pero sentía que, de alguna manera, su destino no podía cerrarse sin antes reencontrarse con él. El custodio encargado del pabellón no pudo resistir la intriga y le preguntó al día siguiente: «Oye, Aguilar, ¿quién es ese Jesús?». Martín lo miró con calma. «El único amigo que nunca me soltó, aunque yo sí lo solté a él». El guardia se quedó pensativo. No era la respuesta que esperaba. Había escuchado muchos últimos deseos, pero ninguno con ese tono de arrepentimiento sincero. Los días siguientes, la espera se volvió insoportable. Martín sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. En las noches, imaginaba qué le diría a Jesús si lo tuviera enfrente. ¿Le pediría perdón? ¿Le contaría sus miedos? ¿O simplemente le daría las gracias por haber estado ahí cuando nadie más lo estuvo? El resto de los internos lo observaban con curiosidad. Algunos se acercaban para provocarlo. «¿Qué esperas lograr viendo a ese tal Jesús?», le preguntó un joven con tatuajes en el cuello. Martín respondió con serenidad: «Encontrar paz. Eso es lo único que busco ahora». Las palabras sorprendieron incluso a quienes lo escuchaban. En un ambiente donde la mayoría se aferraba al orgullo o la violencia, hablar de paz sonaba casi extraño. Mientras el calendario se acercaba al día marcado, la incertidumbre sobre si aceptarían su petición lo consumía. Pero más allá de la respuesta de las autoridades, él sabía que ya había tomado la decisión correcta. Su vida no podía terminar sin ese último intento de reconciliarse con lo mejor de su pasado. Esa elección, inesperada para todos, estaba a punto de cambiar no solo sus últimos días, sino también la percepción de quienes lo rodeaban. Cuando la noticia de la petición llegó a Guanajuato, Jesús Ramírez no supo qué pensar. Habían pasado más de 15 años desde la última vez que vio a Martín, aquel muchacho que había considerado casi como un hermano menor. El mensaje le llegó por medio de un funcionario del penal, que lo contactó para informarle del deseo de Martín antes de su ejecución. Jesús, ahora un hombre de casi 50 años, con arrugas marcadas por el sol y la vida de trabajo, quedó en silencio largo rato. Su abuela había muerto hacía tiempo, y él se ganaba la vida como albañil, respetado por su seriedad y humildad en la comunidad. Al escuchar el nombre de Martín, una oleada de recuerdos lo atravesó. La bicicleta desarmada en el patio, las tardes de consejos, las advertencias que tantas veces repitió. «Martín Aguilar, ¿quiere verme?», preguntó incrédulo. «Sí», respondió el funcionario. «Dice que usted es lo único que le queda». La decisión no fue fácil. Recordaba con cariño al joven trabajador, pero también con tristeza al adolescente que había tomado rumbos equivocados. Aún así, sintió que debía acudir. Había algo en su interior que le decía que esa petición no podía ignorarse. El viaje hasta San Luis Potosí fue largo. Jesús abordó un autobús al amanecer, con una mochila pequeña en la que apenas llevaba ropa limpia y un rosario que había pertenecido a su abuela. Durante el trayecto, mientras el paisaje de cerros y carreteras se deslizaba por la ventana, repasaba mentalmente qué le diría. ¿Lo reprendería? ¿Lo consolaría? ¿O simplemente lo escucharía en silencio? Al llegar al penal, los trámites de ingreso fueron fríos y burocráticos. Custodios lo registraron, le pidieron identificaciones y lo guiaron por pasillos donde el eco de los pasos parecía multiplicar la tensión. Jesús, aunque acostumbrado al trabajo duro, sentía un nudo en el estómago. Nunca había estado en un lugar así, y la carga emocional lo hacía más pesado.
Finalmente, lo llevaron hasta un salón pequeño con una mesa metálica en el centro. Jesús respiró hondo, apretando el rosario entre sus dedos, y entonces lo vio. Martín entró escoltado, con uniforme beige y esposas en las muñecas. Su rostro era distinto al que Jesús guardaba en la memoria, más delgado, con arrugas prematuras y una mirada que mezclaba cansancio y arrepentimiento. Por un instante ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de todo lo que habían dejado pendiente durante tantos años. Martín fue el primero en romperlo. Con voz baja, casi temblorosa, dijo: «Pensé que no vendrías». Jesús lo miró fijamente. «Tenía que venir. No podía dejarte solo en este momento». Las palabras hicieron que los ojos de Martín se llenaran de lágrimas. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su viejo amigo. «Fallé, Jesús. Fallé en todo lo que me dijiste. Fallé a mi madre. Fallé a mí mismo. Y ahora estoy aquí, esperando el final como un cobarde». Jesús extendió lentamente la mano, tocando el hombro de Martín. «No eres un cobarde por reconocerlo. Lo difícil no es caer, Martín. Lo difícil es mirarse al espejo y aceptar lo que uno hizo». El silencio volvió a cubrirlos, pero ya no era un vacío incómodo, sino uno cargado de significado. Martín respiraba agitadamente, como si cada palabra de Jesús abriera una herida, pero también como si empezara a aliviarla. Por primera vez en años, sintió que alguien lo miraba no como a un preso, ni como a un criminal, sino como al niño que alguna vez fue, el mismo al que Jesús enseñó a apretar una cadena de bicicleta y a valorar la honestidad. Ese encuentro no resolvía todo lo pendiente, pero encendía una chispa en medio de la oscuridad. Porque aunque el tiempo era corto, todavía quedaban palabras por decir, culpas por soltar y quizá un poco de paz por alcanzar. El permiso para que Jesús permaneciera más tiempo con Martín fue excepcional. Los custodios cerraron la puerta del pequeño salón, dejándolos solos. El eco metálico del cerrojo se apagó lentamente, y ambos se quedaron frente a frente, con el silencio cargado de emociones contenidas durante años. Martín respiraba agitado, como si cada minuto de esa conversación fuera vital. Lo miró directo a los ojos, y con voz entrecortada comenzó: «No sabes cuántas veces me arrepentí de no haberte escuchado. Tenías razón en todo. Yo corrí detrás de lo fácil, pensando que era el camino para sacar a mi madre de la miseria, y lo único que logré fue arruinarlo todo». Jesús lo observaba con calma, sin interrumpirlo. Había aprendido con los años que a veces lo más valioso era escuchar. Cuando al fin habló, su voz fue firme pero llena de compasión. «Te advertí porque sabía lo que podías perder. Pero no estás aquí solo para sufrir, Martín. Todavía puedes dejar algo más que tu error». Martín negó con la cabeza, golpeando suavemente la mesa con las manos esposadas. «¿De qué sirve? Voy a morir en unas semanas. Todo lo que haga ahora será en vano». Jesús apoyó los brazos sobre la mesa y se inclinó hacia él. «Sirve porque no todo se trata de ti. Sirve porque hay otros aquí que también están perdidos, y quizá escucharte les dé un poco de luz». El silencio se hizo denso. Martín tragó saliva, con los ojos empañados. Yo no sé si tengo fuerza para eso. Cada día despierto con miedo. En las noches siento que la sombra de la muerte se sienta junto a mi catre, y en mi cabeza no dejo de escuchar la voz de mi madre pidiéndome que no me desviara. ¿Cómo cargo con todo eso? Jesús lo miró con ternura. «No cargues con todo. Comparte lo que llevas dentro. Habla, pide perdón, agradece. A veces la paz llega cuando dejamos de escondernos». Martín respiró hondo, como si aquellas palabras lo liberaran poco a poco. Con voz baja confesó: «Le fallé a todos, Jesús, incluso a ti. Tú me diste consejos, me trataste como a un hermano, y yo te solté la mano». Jesús sonrió con tristeza. «Nunca me fallaste. Lo que hiciste fue fallarte a ti mismo, pero aquí estoy, ¿ves? No me fui». Las lágrimas rodaron por el rostro de Martín. Por primera vez en años, no las contuvo.
Sentía que ese reencuentro le permitía soltar culpas que había guardado en silencio. «Gracias por venir», susurró. «No sabes lo que significa para mí». Jesús apretó el rosario que llevaba en el bolsillo y luego lo colocó sobre la mesa. «Esto era de mi abuela. Me acompañó en los momentos más duros. Quiero que lo tengas tú ahora». Martín lo tomó con manos temblorosas, como si sostuviera algo sagrado. Lo acercó a su pecho y cerró los ojos, respirando profundamente. Siento que por primera vez en mucho tiempo no estoy completamente solo». El ambiente del cuarto parecía haberse transformado. Ya no era un espacio frío del penal, sino un lugar cargado de humanidad y de reencuentro. Afuera, los pasos de los custodios resonaban de vez en cuando, recordándoles que el tiempo seguía su curso. Pero dentro de esas paredes todo se detenía. Jesús se inclinó un poco más, hablando con voz baja. «Todavía tienes algo que decirle al mundo, Martín. No desperdicies estos días escondido en la culpa. Úsalos para reconciliarte con lo que fuiste y con lo que eres». Martín lo escuchaba con atención, como cuando era niño en el barrio de Guanajuato, absorbiendo cada palabra de su mentor. Por primera vez desde que escuchó la fecha de su ejecución, sintió que podía enfrentar el destino con un poco más de entereza. La puerta metálica volvió a sonar a lo lejos. El tiempo se agotaba, pero la conversación apenas comenzaba a dejar huella. El reencuentro con Jesús había sembrado un poco de calma en Martín, pero dentro del penal nada era sencillo. La noticia de que un condenado a muerte recibiera visitas prolongadas no cayó bien entre algunos internos ni entre ciertos custodios. La envidia, la desconfianza y los rumores se extendieron como fuego. Los guardias murmuraban entre sí. «¿Por qué tanto privilegio para ese Aguilar?», decía uno, con tono molesto. «Dicen que el amigo viene desde lejos, pero aquí nadie debería tener trato especial», respondía otro. Martín sentía esas miradas pesadas cuando lo llevaban a la sala donde se encontraba con Jesús. No había necesidad de palabras. El resentimiento se percibía en el aire, y no tardaron en aparecer las provocaciones. Una tarde, mientras regresaba al pabellón, un interno fornido se cruzó en su camino. «¿Qué te hace tan especial, Aguilar?», le dijo, bloqueándole el paso. Martín lo miró sin levantar la voz. «No soy especial, solo pedí ver a un amigo». El hombre soltó una carcajada sarcástica. «Aquí todos tenemos amigos afuera. ¿Por qué a ti sí y a nosotros no?». Martín no respondió. Bajó la mirada y siguió caminando, evitando el enfrentamiento. Pero en su interior sintió un nudo de tensión. Sabía que un gesto equivocado podía desatar un conflicto que pondría en riesgo su seguridad, y también el permiso de ver a Jesús. Jesús también notó el ambiente hostil. Durante una de sus visitas le habló con franqueza. «No dejes que te provoquen. El enojo es la herramienta más fácil para quienes quieren verte caer». Martín suspiró. «Es difícil, Jesús. Aquí cualquier cosa que digas o hagas se convierte en un problema. Entonces demuestra que tu fuerza no está en los golpes, sino en la calma». Los días siguientes fueron una prueba constante. En el comedor, algunos lo observaban con burla, como si esperaran verlo perder el control. En el patio, sentía que las conversaciones se apagaban cuando pasaba cerca. Aún así, se aferró a la idea de resistir sin caer en provocaciones. La tensión no venía solo de los internos. Hubo custodios que trataron de limitarle los encuentros con Jesús, inventando excusas. «Hoy no hay tiempo, Aguilar», le dijo un guardia con desgano. Martín, con voz serena, respondió: «Solo cumplo lo que ustedes autorizaron. No pido más que lo que se me concedió». Jesús, por su parte, no se intimidó. Cuando percibía obstáculos, pedía hablar directamente con el director del penal. «No vengo a causar problemas», explicaba con firmeza. «Solo cumplo con una petición que ustedes mismos aceptaron. Si me cierran la puerta, será como negar la última voluntad de un hombre condenado». Su tono respetuoso, pero firme, lograba abrir caminos. A diferencia de muchos, Jesús no se doblegaba ante la presión.
Esa actitud le dio a Martín una fuerza nueva. Ver a su amigo luchar por permanecer a su lado le recordaba que aún quedaba dignidad en medio del encierro. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Martín se recostaba en el catre, con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándose cuánto tiempo podría resistir sin quebrarse. La angustia por la proximidad de la ejecución se mezclaba con el temor a un ataque dentro del penal. En medio de esa incertidumbre, Jesús insistía en sembrar fortaleza en su corazón. No estás solo, Martín. Aunque todo a tu alrededor sea hostil, siempre puedes elegir cómo responder. Esa es tu verdadera libertad, incluso aquí dentro. Martín lo miraba con gratitud. Eres el único que todavía me ve como algo más que un preso. Jesús sonrió levemente. Porque siempre lo fuiste. Nunca dejaste de ser aquel muchacho de Guanajuato al que le enseñé a arreglar una bicicleta. Esa frase lo sostuvo durante los días más oscuros, porque aunque los obstáculos no desaparecían, algo en él comenzaba a despertar. La convicción de que aún podía dejar un rastro de dignidad en sus últimos días. Los días siguientes trajeron consigo un cambio que pocos esperaban. La hostilidad del penal no desapareció, pero Martín comenzó a mirarla con otros ojos. Lo que antes era motivo de angustia, ahora lo enfrentaba con una serenidad extraña, como si cada palabra de Jesús hubiera encendido dentro de él una chispa de resistencia diferente. En el comedor, cuando alguien lo empujaba o le lanzaba una burla, ya no respondía con silencio temeroso, sino con calma firme. No busco pleitos, hermano. Si necesitas la bandeja, toma la mía, decía entregándola sin rencor. Ese gesto desconcertaba más que cualquier provocación. Los internos, acostumbrados a que la violencia fuera la única respuesta, comenzaron a verlo con respeto. Martín también empezó a hablar con algunos de ellos. No daba sermones ni fingía ser mejor, simplemente compartía lo que llevaba dentro. Sé lo que es creer que el dinero rápido te va a sacar del hoyo. Yo mismo lo busqué, pero aquí estoy, esperando el final. Y créeme, no hay billete que pague esta sensación, le confesó a un joven que lo escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Poco a poco, esas conversaciones se multiplicaron. En los patios, algunos internos se acercaban para escucharle. No se trataba de discursos largos, sino de frases sencillas que brotaban de la experiencia y del dolor. La honestidad en su voz hacía que lo vieran de otra manera. Jesús notó el cambio en su amigo. Durante una de sus visitas, lo observó con atención y le dijo: «Te estás convirtiendo en algo que nunca imaginaste, un faro en medio de esta oscuridad». Martín bajó la mirada, incrédulo. «No sé si merezco ese papel». «No se trata de merecer», respondió Jesús. «Se trata de lo que eliges hacer con lo que te queda». El efecto se notaba incluso en los custodios. Uno de ellos, el mismo que al principio lo miraba con desprecio, se detuvo una tarde frente a su celda. «Oye, Aguilar», dijo con tono serio, «mi hermano anda mal, metido en cosas feas. A veces pienso que terminará aquí adentro». «¿Qué le dirías tú?» Martín lo miró a los ojos, sorprendido por la pregunta. Tras un silencio breve, respondió: «Que nunca es tarde para dar la vuelta, pero que espere demasiado y después no habrá salida. Yo soy prueba de eso». El guardia se quedó pensativo. Esa conversación fue breve, pero revelaba que incluso en quienes lo vigilaban había un cambio de percepción. El propio Martín lo sentía en su interior. Por las noches seguía rezando con el rosario que Jesús le había entregado, pero ya no lo hacía desde el miedo, sino desde una extraña paz. «Si este es mi final, que al menos sirva para algo», susurraba en la penumbra. La transformación no significaba que hubiera perdido el miedo. Lo sentía aún, latente en cada amanecer, pero ahora no lo dominaba. Había descubierto que incluso en los últimos días de su vida podía elegir cómo caminar. Un interno mayor, que lo había observado desde lejos, se acercó una tarde. «¿Cómo le haces, Aguilar? Yo llevo años aquí y cada día siento que me hundo más. Tú, en cambio, pareces más ligero». Martín lo pensó un momento antes de responder. «No estoy más ligero.
Solo decidí no seguir cargando lo que no puedo cambiar. Y lo poco que me queda, prefiero usarlo para hablar con los que todavía tienen tiempo. Aquellas palabras corrieron entre los pasillos. Martín no buscaba seguidores, pero sin quererlo, se convirtió en un referente de calma. Algunos lo buscaban para pedir consejo, otros solo para escucharlo. Que aunque seguía siendo un hombre marcado por la condena, dentro del penal su presencia ya no era la de un reo más, sino la de alguien que había encontrado un propósito inesperado. En medio de la sombra de la muerte, había nacido en él una nueva forma de vivir. La madrugada del día señalado llegó con un silencio distinto. El penal, acostumbrado a ruidos constantes, parecía contener la respiración. En la celda de Martín, la oscuridad se mezclaba con la certeza de que esas serían sus últimas horas. Había rezado antes de cerrar los ojos, pero apenas pudo dormir. Cuando escuchó los pasos de los custodios acercarse, su corazón comenzó a latir con fuerza, no de desesperación, sino de una mezcla de miedo y serenidad. La puerta se abrió con un chirrido metálico. «Aguilar», dijo uno de los guardias, evitando mirarlo directamente. «Es hora». Martín asintió despacio. Se puso de pie, respirando hondo. Antes de salir, tomó el rosario que Jesús le había dado y lo guardó entre sus dedos. El pasillo estaba iluminado con luces amarillentas que lanzaban sombras largas en las paredes. Cada paso resonaba como un eco de despedida. Algunos internos, al escucharlo pasar, guardaron silencio. No hubo burlas ni palabras crueles, solo miradas cargadas de respeto. Habían visto cómo se transformó en sus últimos días y comprendían, en silencio, la dignidad con la que enfrentaba el destino. En una sala cercana lo esperaba Jesús Ramírez. Había insistido en acompañarlo hasta el último momento permitido. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Aquí estoy, Martín», dijo con voz firme. Martín lo abrazó con fuerza, olvidando por un instante las esposas y la presencia de los guardias. «Gracias por no soltarme, Jesús. No sabes lo que significó para mí tenerte aquí». Jesús lo sostuvo por los hombros mirándolo a los ojos. «No estás solo, camina con la frente en alto. Lo que queda de ti no lo define esta condena, sino lo que decidiste ser al final». Martín asintió. Sentía que cada palabra lo fortalecía, como si lo envolviera en un manto de paz. El trayecto hasta la sala final fue lento. El aire era pesado, y el murmullo lejano de las voces de los custodios se mezclaba con el latido de su propio corazón. Martín pensaba en su madre, en las risas de niño en el barrio de Guanajuato, en las tardes reparando bicicletas con Jesús. Todo aparecía en destellos fugaces, como si su vida pasara frente a sus ojos en fragmentos luminosos. Antes de entrar, se detuvo y pidió hablar. Los custodios, dudando, miraron al director, que finalmente asintió. Martín respiró hondo y con voz clara se dirigió a los presentes. «Sé que cometí errores que no se borran. Sé que fallé a quienes más me amaban y me fallé a mí mismo. Pero si algo quiero dejarles hoy es esto. Nunca crean que el camino fácil vale la pena. Yo lo tomé y aquí estoy. Lo único que deseo es que nadie más repita mi destino». Las palabras resonaron en la sala. Algunos guardias lo miraron con sorpresa. Otros bajaron la cabeza, conmovidos. Jesús, de pie a su lado, lo escuchaba con orgullo silencioso. Martín levantó el rosario y lo besó. Con voz apenas audible, susurró: «Madre, perdóname. Jesús, gracias. Y a quien aún tenga tiempo, que lo aproveche para elegir mejor que yo». Los custodios hicieron su trabajo con solemnidad. No hubo burlas ni durezas, solo un silencio respetuoso que acompañaba cada movimiento. Martín cerró los ojos y en su mente resonaba una sola frase: «No olvides quién eres». La serenidad lo envolvió en ese instante final. El miedo no desapareció, pero se transformó en una aceptación profunda. Ya no era el joven perdido que buscó atajos. Era un hombre que al borde de la muerte había recuperado la dignidad de su alma. Y así, en el último amanecer de su vida,
Martín Aguilar enfrentó el final con la calma de quien había encontrado, al menos, un fragmento de paz. El eco del último día de Martín Aguilar no desapareció con su partida. En el penal de San Luis Potosí, la atmósfera quedó impregnada de un silencio distinto, como si la muerte de aquel hombre no hubiera sido solo el fin de una condena, sino el inicio de algo más. Los internos comentaban entre ellos lo que habían escuchado antes de su ejecución. «¿Oíste lo que dijo Aguilar?», murmuró uno. «Sí, que no tomáramos el camino fácil». «Yo pensé que iba a maldecir, a gritar, pero habló como si quisiera salvarnos». Aquel mensaje resonaba en pasillos fríos donde normalmente solo había rabia y desesperanza. Algunos internos comenzaron a repetir sus palabras como una advertencia, como si en la voz quebrada de Martín hubieran encontrado un reflejo de su propio futuro. Incluso los custodios lo recordaban. Uno de ellos confesó en voz baja a un compañero: «Nunca había visto a alguien irse así, con tanta calma. Me hizo pensar en mi hermano, en lo que todavía podría cambiar». Jesús Ramírez, al regresar a Guanajuato, llevaba consigo no solo el peso del duelo, sino también la certeza de que su presencia en aquellos días había dado sentido a la última etapa de Martín. En el autobús de regreso, miraba por la ventana el paisaje de cerros y pueblos mientras sostenía en su bolsillo un papel doblado. Una nota breve que Martín había escrito antes del final. «Gracias por enseñarme lo que nunca debí olvidar. Perdón por soltar tu mano. Si alguna vez cuentas mi historia, diles que todavía es posible elegir otro camino». Jesús cerró los ojos conmovido. Sintió que aquellas palabras no debían quedar guardadas, que tenían que compartirse. Y así lo hizo. De vuelta en su barrio, comenzó a hablar con jóvenes, repitiendo la historia de Martín sin adornos, con la crudeza y la enseñanza que encerraba. «Lo conocí desde niño», decía con voz firme. «Era bueno, trabajador, pero la prisa y la necesidad lo arrastraron». No esperen a estar al borde del final para darse cuenta de lo que vale la vida. Algunos escuchaban con indiferencia, otros con atención, pero poco a poco el relato se fue transmitiendo, como una semilla sembrada en tierra incierta. Para doña Carmen, la noticia de la muerte de su hijo fue devastadora, pero también encontró alivio en las palabras de Jesús. Él la visitó, se sentó junto a ella y le entregó el rosario que Martín había sostenido hasta el último momento. «Me pidió que se lo devolviera», dijo con voz temblorosa. Doña Carmen lo tomó con ambas manos, llorando en silencio. «Mi hijo». Al fin encontró paz. La historia de Martín no se borró. Quedó grabada en los muros del penal, en los recuerdos de los internos y en la memoria de quienes lo conocieron. Fue un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros podía surgir un destello de humanidad, un acto de arrepentimiento capaz de tocar a otros. Jesús, al mirar atrás, comprendía que la última petición de Martín no había sido un capricho ni un gesto desesperado. Había sido un llamado profundo, reencontrarse con lo mejor de sí mismo antes de cerrar los ojos. Su legado no estaba en los errores que lo llevaron a prisión, sino en las palabras que dejó en su último aliento, en la transformación que vivió en sus días finales. Y aunque la vida de Martín Aguilar terminó entre barrotes y sombras, la huella que dejó fue la de un hombre que, aún tarde, eligió enfrentar la verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte relatos que muestran la fuerza de las decisiones y el poder del cambio. Y recuerda, haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir explorando más historias que, como la de Martín, nos recuerdan que la vida siempre ofrece lecciones, incluso en los momentos más oscuros.